tardes, profe. Buenas tardes, gracias. Hola, chicos. A ver, vamos a empezar por partes. Encontré algo dentro de sus hadas. Me encontré con que creo que no quedó muy bien claro cuando ustedes vieron organización de la información, lo que es hacer un cuadro comparativo. Okay. En este caso, ¿cómo yo buscaba que realizaran la información? Se los voy a compartir. Voy a abrir una hoja de Excel. ¿Qué quieren? ¿Que lo haga en Excel o en Word? Al final de cuentas es hacer tablas. Word. Word, perfecto. Vamos a hacerla en Word. ¿Me dicen, por favor, en el momento que puedan visualizar mi pantalla? Ya, maestro. Ya se ve. Ok. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era ir donde dice insertar. Y entonces voy a necesitar abrir 4 filas. ¿Okay? ¿Por qué 4 filas? Porque una fila la vamos a utilizar para cada etapa, pero la primer fila la vamos a utilizar tanto para poner la descripción de la fila como la descripción de las columnas que vamos a utilizar. Entonces, son 4 filas y yo les pedí que abrieran por lo menos 4 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Y entonces, aquí vamos a poner la básica, que son etapas. Entonces, las etapas las vamos a dividir en iniciación o inicio. La segunda etapa, ¿cómo se llama? Organización. Organización, correcto. La tercera etapa la juntamos en lo que es resistencia y consumación. Las siguientes etapas, las siguientes columnas yo se las dejé a su criterio para que las pudieran abrir. Yo, por ejemplo, puse personajes. Antes de personajes. Descripción. Así, personajes. Características. Que podrían poner igual a lo mejor eventos importantes o eventos trascendentales. Inclusive podrían abrir uno para imágenes o entre cada una de las columnas poner imágenes. Entonces, inicio. Entonces, el inicio va de 1810 a 1811. Organización de 1811 a 1815. Consumación de 1815 a 1821.
una pequeña descripción. Inicia el movimiento independencia en la zona del Bajío. Inicia el movimiento de delincuencia en la zona del Bajío en Dolores. Personajes. Hidalgo. Josefa. Allende. Aldama. Y así nos seguimos. Características. Este movimiento había iniciado con el respaldo de unos criollos que querían desconocer a José Bonaparte y al virrey. No había organización. Había saqueos, población y asesinaban a gente que era inocente. ¿Sí? Entonces, había Entonces, así era como nosotros teníamos que distribuir la información. ¿Sí? Eventos trascendentales dentro de la primera etapa. El grito de Dolores, ¿sí? La conspiración de 1810, que es con la cual inicia. La toma de la Alhóndiga de Granaditas, la batalla del puente de Calderón, la aprehensión de Hidalgo en Acatita de Baján, el fusilamiento de los insurgentes en Chihuahua. Ajá. Y entonces así lo íbamos haciendo con cada una de las etapas. Si alguien lo hizo así, felicidades. Si no lo hicieron así, pues hay tiempo para corregirlo. Así es que tienen el fin de semana para corregirlo. Pero luego, me queda claro que no quedó bien esta información en organización de la información, porque al menos quienes la llevaron conmigo, yo les especifiqué claramente que un cuadro comparativo, para que cumpla la función de ser comparativo, es que debemos de tener ciertas columnas o ciertas ramificaciones o divisiones en las cuales pudiéramos comparar aspectos de los movimientos, o en este caso de lo que queríamos comparar.
Si yo nada más agarro y me voy a Wikipedia y agarro y selecciono y pego toda la información y lo pongo en una columna, pues aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener personajes, características, descripciones, eventos trascendentales, todo en una sola columna. ¿Y de qué me va a servir para comparar? De nada. ¿Sí? Al final de cuentas, recuerden, el cuadro comparativo es un organizador gráfico. Es una manera en la cual ustedes van a poder separar la información. Y a la hora de estudiar va a ser más fácil. Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, personajes, simplemente ustedes se van a ir a personajes y ya van a tener ubicada su columna donde están los personajes. No que si les pido personajes van a tener que ir a la columna donde vertieron toda su información y van a tener que ponerse a leer a ver dónde encuentran un personaje que sea trascendental. ¿Ok? ¿Entendido esto? Maestro, Dígame, señorita Kiara. por ejemplo, yo sí realicé mi cuadro, pero Ujú. puse, por ejemplo, características, consecuencias, imagen, todo eso. ¿Lo tengo que corregir o tiene que ser No, igual que lo hizo usted? aquí acuérdense que hay una parte que aparecía en la rúbrica, era que se iba a calificar la creatividad. Esto es como yo, Miguel Ángel, así clasificaría mi información. Si tú lo clasificaste de otra manera, no hay problema, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo lo hiciste tú, Kiara? Yo puse características, causas, Características, consecuencias, causas, consecuencias. personajes y una imagen, ¿Está referencia. bien? ¿Está bien? Así, si lo hiciste así, está bien. ¿Sí? Nada más en la etapa marca la fecha de inicio y el final. ¿Ok? Porque te repito, a la hora que vayas a estudiar para la prueba de desempeño, si tienes bien distribuidas tus organizadores gráficos, no vas a tener ningún problema para estudiar. Suriel, ¿qué pasó? Es que quería preguntar que si puedo reenviar la tarea hoy, Que si ya con quieres que, perdón. reenviar la tarea con algunos cambios. Claro, fue lo que les dije. Tienen el fin de semana, de aquí al fin de semana, para entregarme la tarea ya bien elaborada. Que fue gracias. ¿Ok? Andrea, ¿qué pasó? Yo hice mi trabajo, pero yo puse problemática, características e elementos que intervienen y una imagen. No hay problema, está bien. ¿Lo puedo dejar así entonces? Si está bien desglosado, sí. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto al trabajo? No, maestro. Yo lo hice de otra manera diferente, maestro. ¿De qué manera lo hizo, joven? Yo, bueno, no me basé, o sea, puse inicio, organización, no me acuerdo de los otros dos, pero en cada uno de ellos le fui poniendo las etapas. O sea, en el inicio puse la primera etapa, con así toda la información, todas las características y así. Ajá. Y en organización le puse la segunda etapa. O sea, me fui A ver, yo pensé que así se tenía que déjamelo hacer. reviso. Dices, Sí, déjamelo reviso y te digo si está bien. Solo dame chance porque está muy lento esto. Ok, es que, bueno, aquí veo todo en una sola columna. ¿Ok? Veo que pusiste es que va de inicio. Lo voy a compartir para que lo podamos entender un poquito más.
Por ejemplo, aquí tú qué hiciste, tú las etapas las dividiste en columnas. Si lo quisiste hacer así, ok. Ahora, la información que tú vertiste en las columnas, divídelas en filas. Divídelas en filas y así como le pusiste inicio, organización, resistencia, ponle cada una de las filas que va a ir. ¿Sí? Como yo le puse, si va a ser etapas, si va a ser personajes, si van a ser características, pero divídelas para que esté bien identificado. Ah, ok, maestro. Ok, bueno. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Sí, maestro, bueno. se puede ver. La última etapa que vamos a ver es la etapa de resistencia, ¿sí? Etapa de resistencia y consumación, que inicia con la muerte de José María Morelos en el año 1815 y que finaliza en 1821 con la consumación de la independencia, con el 28 de septiembre de 1821, que es el día en que se redacta el acta de independencia. Ahora, vamos por partes. Dentro de esta etapa de resistencia van a estar marcadas algunas etapas que son importantes. Una vez que se termina, o más bien dicho, una vez que fallece Morelos, el que va a tomar las riendas del ejército insurgente va a ser Vicente Guerrero. Durante esta etapa, que es la etapa de resistencia, el movimiento ya había pasado por muchos momentos y los insurgentes veían que no había manera o simplemente no veían que dieran un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque se habían enfrascado en una guerra de guerrillas, es decir, se habían enfrentado en pequeñas rebeliones, pero nada más eran batallas y no lograban avanzar y no llegaban a nada. Y entonces veían que el tiempo pasaba y pues algunos lograban negociar con la corona española el obtener un indulto, es decir, obtener el perdón. Es decir, renunciaban al movimiento con tal de que les perdonaran la vida. Entonces muchos daban paso de costado y se iban del movimiento. Pero había otros como Vicente Guerrero, que aunque sus familias habían intercedido ante la corona española para que los perdonaran, Guerrero dijo, no, aunque mi familia haya buscado el indulto, yo voy a seguir. Yo no voy a parar hasta que, o dos cosas, o logremos la independencia o termine capturado y fusilado, pero yo no me voy a rendir. Y así como fue Vicente Guerrero, también fue Guadalupe Victoria. Y entonces, estos personajes siguieron hasta el final de la lucha de independencia. Ahora, vamos a tener a un personaje que es Agustín de Iturbide, quien había quedado al cargo de una de las generalías del ejército realista y que al ver que iban a cambiar las cosas dentro de la Nueva España, a finales de 1820 va a cambiar de parecer y va a buscar a Guerrero para unificar las fuerzas y terminar con la independencia. Pero antes de esto, ¿qué pasa? En 1816 es destituido de su cargo el virrey Félix María Calleja y entonces llega a la Nueva España un nuevo virrey. ¿Quién era? Apodaca, Juan Ruiz de Apodaca. Juan Ruiz de Apodaca, llegaría en 1816 y sería el último virrey reconocido, ojo aquí,
el último virrey reconocido por la Nueva España, porque después de Apodaca llegaría Juan O'Donoghue. Sin embargo, la corona española no lo reconocería. ¿Y por qué no lo iba a reconocer? Porque él es el que se encarga de firmar los tratados que pondrían fin a la independencia de México. Para 1817 llegaría un personaje que fue de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de nueva cuenta volver a reavivar la lucha de la independencia. En algunos libros de historia lo van a conocer como Francisco Javier Mina. Sin embargo, su nombre real era Agustín Javier Mina. Agustín Javier Mina, ¿qué era? Agustín Javier Mina era un español, ¿sí? Era un español, no era un criollo, no era un indígena, no era un mestizo, era un español que vivía en España. Y sin embargo, viajó desde España para poder enfrentar a las fuerzas realistas. Él había pertenecido al ejército español, había pertenecido a la corona española, perdón, a la corona, al ejército realista, a mis bolas, al ejército realista, y entonces, cuando regresa Fernando VII al poder, y al ver que se había convertido en un tirano, y al ver que quería tener el control absoluto del gobierno, él dijo, no, pues este no es el rey que yo quiero para mi país, y entonces se enfrenta a él. Al final de cuentas a Fernando, perdón, un segundo. Al final de cuentas, Javier Mina termina exiliado en Liverpool, y ahí en Liverpool él conoce a Fray Servando Teresa de Mier. ¿Quién era Fray Servando Teresa de Mier? Fray Servando Teresa de Mier era un intelectual y además era religioso. Y entonces ahí en Europa conoce a Fray Servando Teresa de Mier. Y Fray Servando le empieza a platicar de la lucha, de la insurgencia, de todo lo que pasaba alrededor de la Nueva España. Y es aquí donde Mina empieza a decir, oye, pues voy a ir a este territorio, me voy a poner al servicio de Morelos y pues le voy a ofrecer mi apoyo, mi ayuda. Mina llega hasta el territorio de Estados Unidos y allí en Estados Unidos se entera que Morelos había sido fusilado. Pero él no dice, chin, ya murió Morelos, pues ahora sí ya me voy a regresar a Europa porque ya murió Morelos, ya no hay caso que yo esté. Al contrario, él le dice, bueno, pues ya murió Morelos, pero la lucha sigue. Entonces, él se interna en el territorio y llega a Tamaulipas, a una ciudad que se llama Soto la Marina. Aquí en Soto la Marina instaura su fuerte y desde ahí empieza a combatir a los realistas. Pero ¿qué pasa? Que el grupo de los insurgentes empieza a mostrar un cierto rechazo a Mina. ¿Por qué? Porque Mina es un español. Mina es un español, no es un criollo, no es un mestizo, y entonces dice, ¿y él qué hace aquí en el movimiento? Si no le compete, ¿por qué anda aquí? Y entonces muchos insurgentes no respaldaban lo que hacía Mina. Poco a poco con sus acciones fue ganando el respaldo. Desafortunadamente para Mina, quien llega a inicios del año de 1817, él es capturado en el mes de octubre y en el mes de noviembre, el 11 de noviembre de 1817, es fusilado. Pero es tan importante la figura de Mina como una figura de un aliciente para continuar la lucha, que a la muerte de Mina sus restos han sido depositados junto con el resto de los insurgentes en el Monumento a la Independencia, ahí en la Ciudad de México. De aquí nos vamos a dar un salto hasta 1820. En 1820, en España,
hay una conspiración en contra del rey Fernando VII. Y entonces el rey Fernando VII es obligado por las altas esferas del poder a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Se acuerdan que cuando él regresa al poder en el año de 1814, él dice, no, pues se me regresa todo y la Constitución de Cádiz me la dejan guardadita en un cajón? Y entonces, pues al tener esta presión, él dice, pues si no la acepto, mi corona va a estar en riesgo, entonces no me va a quedar de otra más que aceptar la Constitución de Cádiz. Y esta Constitución de Cádiz dejaba bien parados a los gobernantes de la Nueva España, en este caso, ¿a quiénes? A los virreyes, y también daba la potestad para que se pudiera hacer la división de poderes y que pudiera haber una elección para diputados en la región. Entonces, esto, más aparte, el poder que estaba empezando a tener la iglesia en el territorio de la Nueva España, incentivó que la lucha tomara más fuerza y que los criollos que la habían rechazado en su momento empezaran a ver como un buen camino la independencia. Y dentro de estos que habían rechazado en un inicio al movimiento fue Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, junto con otros criollos rebeldes, empezaron a buscar a Vicente Guerrero y por medio de una carta le dice a Guerrero, ¿sabes qué? Tenemos un plan. El plan es el de lograr la independencia y una vez que logremos la independencia, ofrecerla el imperio a Fernando VII. Pero el chiste es quitarnos la figura del virrey. Ok, pues vamos a hacerlo así. Guerrero al principio como que estaba renuente a aceptar este acuerdo que es conocido como el Plan de Iguala, ¿okay? Con el cual se declaraba la Nueva España como una nación independiente y soberana. Este documento del Plan de Iguala es redactado el 24 de febrero de 1821. ¿Sí? Por ello es una de las razones por las cuales en la actualidad, el 24 de febrero, conmemoramos como el Día de la Bandera. Esa es una de las razones. ¿Ok? Entonces, avanzo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Ok, aquí les tengo una imagen que dice, el 17 de marzo de 1821 se publica el Plan de Iguala, mismo que es proclamado el 24 de febrero del mismo año. Entonces, ¿qué establecía este Plan de Iguala? Este Plan de Iguala establecía 4 principios. 1, establecer la independencia de México. Otro, mantener la monarquía que era encabezada por Fernando VII, o si Fernando VII no la quería, sería ofrecida a cualquiera de los de la familia de los Borbón. Establecer la religión católica como única y establecer la unión de todas las clases sociales. Entonces, teniendo estos 4 principios, se formaría el famoso ejército trigarante o el ejército de las 3 garantías, que sus principios eran la unión, la independencia y la aceptación de la religión católica como única. Y entonces nace la bandera trigarante o de las 3 garantías. Entonces, Guerrero, les digo, al final, dice, pues vamos a unificar como pide Iturbide,
Y entonces le dice, vamos a reunirnos, pero vamos a reunirnos en un territorio que considere como neutro, un territorio donde no lo tengas ocupado tú ni lo tengo ocupado yo, y no haya ningún tipo de intención de traición. Y al final de cuentas se reúnen con sus personajes de mayor confianza y entonces se reúnen en Acatempan. Y es aquí donde se formaliza a través del famoso abrazo de Acatempan la unión entre las fuerzas insurgentes y los rebeldes realistas para conformar el ejército trigarante o el ejército de las tres garantías. Entonces, para 1821, a mediados, en el mes de agosto llegaría a la Nueva España Juan O'Donoghue, quien sería el encargado de ocupar el puesto que dejaba Podaca. Entonces, apenas llegando al puerto de Veracruz, en Córdoba, es interceptado por Guerrero e Iturbide y le dicen, mire, este es el plan que tenemos, nosotros somos el ejército trigarante, vamos con todo por la independencia. Y entonces O'Donoghue no le queda de otra más que aceptar que ya estaba perdida la batalla. Y entonces redactan lo que se considera como los tratados de Córdoba, con los cuales se reconocía al territorio como independiente. Entonces, de Córdoba hasta llegar a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, entra triunfador el ejército trigarante al territorio de la Ciudad de México. Y entonces, al día siguiente, la Catedral Metropolitana, el 28 de septiembre de 1821, se levantaría el acta de independencia del Imperio Mexicano, con el cual se consumaban 11 años de lucha independentista. Pero España no lo reconocería. España no lo reconocería y entonces Fernando VII rechazaría la corona del nuevo imperio. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué voy a aceptar una corona de un territorio que para mí no se ha independizado y que sigue siendo parte de España? Entonces, al rechazarla él, también la rechazaban los Borbón. Entonces, al no haber ningún otro camino dentro de la misma junta que se había conformado para la toma del poder, ahí deciden que Agustín de Iturbide iba a ser condecorado como el primer emperador de México. Y entonces, con esta designación de Iturbide como primer emperador, rompería los lazos con los insurgentes, rompería los lazos con Vicente de Guerrero y con Guadalupe Victoria. Y a partir de ahí empezaría una lucha encarnizada por sentarse en la silla del poder. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, maestro. No, maestro. Voy a compartir con ustedes un documento para que me ayuden, por favor, con la lectura para fortalecer lo que acabo de explicarles. ¿Dónde está? Ulises, ¿me ayudas por favor con la lectura? Claro, maestro. Dice, consumación de la independencia de México. Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás. En diciembre de 1813, Fernando VII regresó al trono de España. Se intensificó entonces la persecución a los insurgentes. En 1815, Morelos fue capturado y el 22 de diciembre de ese año, fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México.
Tras la muerte Gracias. de Morelos, Gracias, Ulises. Karime, es un párrafo y un párrafo. Gracias, Ulises. Tras la muerte de Morelos se inicia una tercera etapa de la Guerra de Independencia en la que destacan Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina, militar español que se rebeló al rey Fernando VII, Sí. y el fraile nacido en Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia. Mina en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, pero el 11 de noviembre de 1817 fue fusilado. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó en pie de lucha. Gracias. Kiara. Déjame nada más Sí, maestro. debajo. Ahí está. Continúa, por favor. Para 1820, una conspiración encabezada por Rafael del Riego contra el rey Fernando VII logró obligarlo a jurar la Constitución de Cádiz, aprobada en 1812, en donde se reforzaba el poder de España sobre los virreinatos. Con ello, desapareció la corona española para dar paso a una monarquía constitucional, con división de poderes y elección de autoridades, tanto en España como en América. Gracias. Suyar. Espéreme, es que me está cargando todavía porque el internet está lento. Ok. Se quedó en la Nueva España, ¿verdad? Sí. En la Nueva España, el virrey Apodaca también se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino, encargando de ello a Agustín de Iturbide. Gracias, Suyar. Voy a bajarle. Agali. Sí, Iturbide y Guerrero firmaron una alianza para sumar esfuerzos y combatir a las tropas del virrey Apodaca. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que declaraba la independencia de Nueva España. Proponía como forma de gobierno una monarquía moderada, es decir, un reino independiente cuyo trono se presidía a Fernando VII o algún otro miembro de la familia real. Gracias. Gabriel. Hay tres. ¿Yo? Tú, Gabriel Alejandro. Debes saber que de este plan surgió el Ejército de las Tres Garantías, cuya bandera adoptó los colores que actualmente tiene. ¿Sí? Por favor. Mientras tanto, desde las Cortes de España aún se pensaba controlar al virreinato. Para esto se nombró como jefe político a Juan de Odonjú, quien llegaría a sustituir al entonces virrey Apodaca, que había sido destituido. Gracias. Ángel Iván. Sí, ya está. Ahí está. Voy. Pero cuando Odorojo llegó a Veracruz, se enteró de que el ejército trigarante controlaba todo el territorio. Entonces se entrevistó con Agustín de Iturbide, quien lo puso al tanto de los acuerdos firmados con Guerrero, no teniendo posibilidades de gobernar a nombre de las Cortes españolas. O'Donoghue firmó el 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, donde reconocía la separación de Nueva España y el establecimiento de un imperio mexicano.
¿Sigo? Gracias. Gracias, hasta ahí. Stacy. Casi un mes después, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. Tú misma. El 28 de septiembre de ese año, O'Donoghue e Iturbide firmaron el Acta de Independencia. Mientras tanto, se nombró una Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, integrada por 38 miembros, mismos que juraron la Catedral Metropolitana, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Gracias. Por último, Alfonso. Esta junta nombró una regencia encabezada por Iturbide. Así nacía formalmente la nueva nación independiente, con Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822 y más tarde, en 1824, se cambiará por una república, modelo de gobierno que permanece hasta nuestros días. Bien. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este movimiento llamado independencia? La guerra que duró 11 años, ¿sí?, terminó con la instauración de un imperio, que es el primer imperio mexicano. Fernando VII y la corona española terminarían por rechazar la independencia y les costaría prácticamente una década aceptar que la corona había sido perdida. Fernando VII y la familia de los Borbón rechazarían la firma de los tratados de Córdoba y desconocerían a O'Donoghue como representante de la corona en la Nueva España. Mientras España veía perdido este territorio, o más bien dicho, se negaba a perder este territorio, internacionalmente otros países como Inglaterra y Estados Unidos encontrarían una manera de encontrar un nuevo socio comercial, ya que al ser el territorio de la Nueva España, el único que podía comercializar sus productos era España misma. Entonces, al tener a México como un territorio libre, pues encontraron un nuevo socio con quien comercializar y de esta manera quitarle poder tanto político como económico a España. Una vez que se da la independencia de México en 1821, otras intendencias como las del sur, como en este caso como la intendencia de Yucatán, buscaría su independencia, iniciaría su proceso de independencia el 16 de septiembre de 1821. Y al final de cuentas, después de un largo tiempo, se unificaría al territorio nacional. Al consumarse la independencia y el nombramiento de Iturbide I, se rompió la tregua establecida entre Guerrero y Agustín de Iturbide en el año de 1822. La nueva nación tendría que comenzar de cero y tendría que enfrentar grandes problemas: la conformación del Estado y la consolidación económica del país, la cual sería alcanzada a finales del siglo XIX. Prácticamente todo un siglo le llevó al país poder consolidarse económicamente. México enfrentó al lograr su independencia a no tener el apoyo económico de un territorio sostenible. ¿Por qué? Porque durante 10 años el país estuvo enfrascado en guerras y entonces todo lo que se producía se había paralizado. Y además de esto, las haciendas productivas que habían sido saqueadas.
y en algunos casos hasta paralizadas porque sus dueños se habían ido a la guerra. Entonces, el país no tenía dinero. Y el poco dinero que había, pues todo se iba a España. Entonces, una vez lograda la independencia, ¿qué hizo el nuevo imperio mexicano? Solicitar préstamos a los países fuertes para poder empezar a desarrollar una economía, y es aquí donde nace la famosa deuda externa. Hablar de deuda externa es hablar de la deuda contraída con el exterior, es decir, con los países que están dentro del globo terráqueo, y en este caso los países poderosos del momento, que eran Inglaterra, Francia, España. Tan es así que a mediados del siglo XIX íbamos a tener la primera intervención francesa y la segunda intervención francesa. ¿Por qué razón? Por no pagar la deuda externa. Entonces, esto es así, para que lo puedan entender. ¿Qué pasa cuando alguien se sale de la casa y dice, me voy a independizar? O sea, que va a empezar a desarrollarse por sí solo, sin ayuda de... Exactamente. Empiezas a ver por ti mismo sin ayuda de nadie. Y ver por ti mismo sin ayuda de nadie, ¿qué es? Voy a empezar de cero. Con lo que tengo ahorrado, con lo poquito que tengo ahorrado, con eso voy a ir. Pero muchos de los que se independizan muchas veces no tienen nada de dinero, se van por un arranque. Y entonces, ¿qué hacen? Me voy a independizar, papá, mamá. Ya cuando estás a punto de cruzar la puerta, oye, ¿me prestas dinero para poder medio vivir los primeros meses en lo que encuentro un lugar donde rentar, en lo que tengo un trabajo estable? ¿Ok? Fue algo similar a lo que pasó con la independencia de México. Me independizo, pero préstame dinero, España, ¿no? Para que yo pueda sostenerme. Y entonces, sí, aunque suene absurdo, pero así fue. Y entonces la corona española, sí, al final terminó por prestarle dinero a México. Francia le terminó por prestar dinero a México. Inglaterra terminó por prestarle dinero a México. Y entonces, pues empezaban a darse los motivos para que posteriormente vinieran y nos dijeran, oigan, venimos a cobrarle lo que nos deben. Okay. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, es... No, bueno. Nada más. Bien, chicos, pues solamente me queda tomar lista para que nos podamos retirar. Y ya saben, si se van a independizar, primero ahorren. Bien. Por mi parte es todo, chicos. Que tengan una excelente tarde y ya saben, me envían bien su trabajo, por favor. Sí, maestro. Gracias. Nos vemos. Pueden irse a comer, descansar. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Todos los que vayan a comer.